familia y bienvenidos un jueves más al canal. Vamos a empezar con esta sección que, como sabéis, es vamos a hablar de libros. Y bueno, por aquí tenéis a Osvaldito, piquiñín, mi vida, que nos está acompañando. Como sabéis, esto es un canal de libros y de perritos. Así que nada, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? ¿Vale? Lo primero que os voy a mostrar, o sí, mostrar, ¿no? Porque va a ser mostrar una parte de mí. Voy a hacer como una especie de test, ¿vale? Con algunas preguntas acerca de mis hábitos y mis manías. Poco a poco las vamos a ir respondiendo, a ver si coincidimos tú y yo. Y luego, lo siguiente, os voy a poner un poquito al día de lo que estoy leyendo, lo que acabo de leer y para una vez acabe estos libros. A ver. Así que nada, comenzamos, familia. Bueno, la primera pregunta, ¿vale? Es la siguiente. ¿Tienes un sitio fijo para leer? Bueno, como sabéis, me acabo de mudar a Castellón hace un mes, relativamente, y estoy intentando adecuar este espacio, que es como una pequeña habitación, ¿vale?, como zona de lectura. Sí que es verdad que, bueno, tenemos un sofá que seguramente no sabemos exactamente qué hacer con él, pero a mí sí que es verdad que me gustaría tener, como os dije ya seguramente en otros vídeos, un sofá rollo Parpasan o una cosa así para amoldarlo un poco más a mi gusto y demás. Pero bueno, de momento con lo que tenemos vamos haciendo. Zonas de lectura como tal, normalmente o leo en el sofá, que os dejaré por aquí un clip mío leyendo en el sofá, o leo en la cama. ¿Vale? Son como mis dos momentos. ¿Por qué en el sofá? Porque, bueno, normalmente suelo leer después de comer. Me tiro un ratito a leer antes de ponerme a hacer lo que tenga que hacer. Y luego, antes de dormir, siempre trato de leer otro poquito. Con lo cual, diría ahora mismo que sofá y cama para leer. La siguiente pregunta sería: ¿marcapáginas o lo que pilles? Es decir, ¿somos de esos que ponemos un ticket del Mercadona en el libro o usamos marcapáginas? Bueno, yo en mi caso soy de marcapáginas. De hecho, tengo un montón... ¡Ay, están por aquí! Tengo un montón de ellos. En Oviedo tengo otro porrón de ellos. El más bonito creo que es este, que os lo enseñé creo que en el vídeo anterior, que lo compré hace poco. El resto sí que es verdad que son de tiendas de libros de segunda mano, marcapáginas. Muchas veces en los libros que compro de segunda mano incluso me vienen marcapáginas. Mira, este justo cuando llegué a Castellón me lo regalaron aquí porque había una feria del libro antiguo y de ocasión y me persiguen los libros. La pena es que luego no pude volver y se acabó la feria antes de que yo llegara. Y luego, por ejemplo, este marcapáginas me gusta mucho, ya está súper viejo porque le he dado muchísima caña. Y es que es de estos marcapáginas que llevan imanes, con lo cual es muy cómodo porque yo, como sabéis, de la que iba al trabajo, como iba en bus, siempre iba con mi libro para arriba y para abajo, lo metía en mi mochila de trabajo y ahí iba. Entonces es muy fácil, o sea, es muy cómodo porque sabes que no se te va a descuajeringar y que lo vas a perder. Con lo cual, ya veis, variedad de marcapáginas. Soy esa señora. Vamos a por más. La siguiente pregunta es: ¿puedes leer con ruido / música o necesitas silencio absoluto? Yo en mi caso siempre o casi siempre leo con música. Normalmente me pongo míticos vídeos de YouTube de Cozy Lofi Coffee, yo qué sé, ¿sabes? O cosas así. También tengo alguna playlist en Spotify que os la dejaré por aquí para que lo veáis de, bueno, pues de música que me gusta. También me gusta mucho escuchar música clásica cuando estoy leyendo. Y la verdad es que, por supuesto, también tengo otra banda sonora
que es la de mis perros ladrando todo el rato, ¿sabes? A lo mejor estás en una parte y tal. Pero bueno, no, por lo general soy bastante... Me concentro bastante bien aunque haya ruido alrededor. Sí. Siguiente pregunta. ¿Comes o bebes mientras lees? La respuesta es no. A ver, puedo beber agua o un café, pero comer ni de coña. Comer no, porque básicamente me parece que puedo estropear el libro, es como incómodo, ¿sabes? No lo veo, no me gusta. Así que en esta pregunta digo sí a beber, porque puedo tomarme un café o algo leyendo perfectamente, pero comer ni de coña. Porque odio eso, los libros manchados. No, hay que cuidar los libros, ¿no? Yo creo que sí. Vale, siguiente pregunta sería físico o digital. Y aquí, si habláis con la Laura de hace un año, os dice que físico 100%, ¿vale? Como sabéis, yo hice... Bueno, este verano estuve probando con el iPad a ver si podía leer para ver si me iba a gustar ese tipo de lectura, porque probé los audiolibros y, lo siento, pero es algo que no es para mí. O a lo mejor fue también cosa del momento, igual empiezo ahora y me flipa. Pero primero empecé con el iPad a leer, por si acaso, y luego ya me compré el Kindle, que como sabéis me lo compré en los Prime Days, ¿vale? Porque me salió muy bien de precio, ¿vale? Yo tengo el Paperwhite de generación 11 y yo estoy encantada. Es súper chiquitito, muy manejable, no pesa absolutamente nada, creo que pesa más la carcasa que lo que es el libro. O sea, el ebook, y me gusta mucho. Yo lo que hago es combinar las dos cosas, ¿vale? Por ejemplo, ahora estaba leyendo pues un libro y el ebook. Así que voy alternando. Normalmente el ebook me gusta mucho para cuando sales fuera de casa, por ejemplo, para leer por la noche está muy bien y lo veo súper práctico. Pensé que me iba a molestar o a fastidiar o a no gustar, porque yo sí que es verdad que siempre fui muy de libro, de, no sé, el tacto de las hojas, el oler el libro, ese tipo de cosas me gusta muchísimo. Y si es un libro pues nuevo me encanta, porque el olor a nuevo de los libros es fantástico, pero un libro que tenga una vida también tiene su encantísimo, o sea, me encanta. Entonces, ¿físico o digital? Pues yo ahora mismo diría que los dos, indistintamente. Creo que el físico por algo emocional, ¿sabes? Lo que te pueda hacer sentir todo eso que os acabo de contar, y el digital por comodidad, 100%. Así que vamos a por la siguiente pregunta. La siguiente pregunta, aquí sí que trae cola. Y es, ¿subrayas y escribes en los libros? La respuesta es ¡no! A ver, solamente subrayo, por ejemplo, aquellos libros que dan pie a ello. Por ejemplo, como sabéis, este verano estuve leyendo El camino del artista, que bueno, que es como que está cogiendo de nuevo su auge. Yo lo dejé como por la mitad más o menos, igual lo retomaría. Pero mira, por ejemplo, ese es un libro que al final, como tienes que hacer actividades y tienes que hacer cosas y demás, sí que es verdad que lo subrayé, pero por norma general no suelo subrayar los libros. ¿Qué libros subrayaría? Pues no sé, a lo mejor aquellos libros que no son tan rollo novela o tal, sino que son más, como digo yo, de estar ubicados, entenderme. Yo durante mucho, bueno, como sabéis, yo me dediqué al mundo del deporte y todo eso, pues ese tipo de libros relacionados pues con alimentación, con posturas y demás, ese tipo de libros sí que los subrayaba y sí que podía poner algún tipo de post-it o algo, ¿vale? Pero al final porque, no sé, no tengo ese sentimiento de, por ejemplo, una novela, ¿sabes? Y creo que son, pues que te tienes que al final quedar con conceptos y con cosas que visualmente
es más fácil identificarlas si las tienes marcadas, ¿no? Y yo además que es que soy una persona muy visual, entonces para ese tipo de cosas me venía muy bien, pero por norma general no suelo subrayar ni hacerle nada a los libros, ¿vale? Seguimos para bingo. La siguiente pregunta es que... Madre... A ver, saqué preguntas random, ¿sabes? De internet, cosas que podrían ser guays, pero es que hice este guión hace tiempo y se me habían olvidado. La siguiente pregunta es, ¿lees el final antes de empezar? A ver, mi Laura del pasado, mi Laura de 16 años te dirá que siempre lo hacía. De hecho, es que siempre he empezado las cosas al revés. Por ejemplo, el leer las revistas siempre las empezaba a leer al revés, los periódicos también, y muchas veces sí que es verdad que el tema de los libros me gustaba ver las últimas páginas y hacerme súper spoiler. Lo hacía muchas veces. Ahora, por ejemplo, sí que es verdad que sigo con las manías de... Si tengo que leer un periódico o una revista, sigo haciéndolo al revés, porque ya es una manía, no sé, siempre lo vi en mi casa. Mi padre siempre empezaba, sobre todo el periódico, por detrás porque es donde venían las esquelas. Y decía que a ver si conocía a alguien. A ver, es un poco drama, sí, pero no sé, yo ya lo cogí como costumbre y en mi casa siempre se hizo así. Pero bueno, a día de hoy reconozco que no lo suelo hacer. No sé, creo que no hay ningún caso en el que recientemente haya hecho eso. Así que, nada. Dime tú, a ver. Vamos a por la próxima. Pregunta número 8. Tenemos, ¿cómo decides tu próxima lectura? A ver, yo creo que tengo varias maneras de elegir mi próxima lectura. Por lo general, lo primero en lo que pienso es en cómo estoy en ese momento. Es decir, creo que hay momentos en los que necesitas diferentes tipos de libros. A lo mejor necesitas libros un poco más rápidos, libros que no te saturen, o, oye, que estoy en un buen momento y me apetece leer, yo qué sé, un tocho de estos que dices tu madre mía, en otro momento no hubiera sido capaz de leerlo. Lo primero que hago es eso, pensar cómo está tu cabeza, qué cosas tienes que hacer próximamente, por ejemplo, ahora, ¿no? En época de exámenes y demás, ¿cuánto tiempo le vas a poder dedicar a la lectura? ¿Es un libro que te va a tener como muy focus en el libro? Ese tipo de cosas las pienso mucho. Y luego, como sabéis, estoy en un club de lectura, en el club de lectura de mi amiga Paula, y normalmente, bueno, sí que es verdad que he pirado las últimas veces porque sabéis que a mí los libros de Navidad no me gustan y el último que habían leído había sido no sé qué de Adviento y dije que chao, que yo ahí eso ya nos recuperaríamos y a día de hoy sigo recuperándome. El caso es que el club de lectura, como os había dicho, para mí es muy guay básicamente porque me saca de mi zona de confort, ¿sabes? Entonces leo cosas que... si tuviera que ser por mí, no leería. Ahora, me guío mucho también por gente de canales de YouTube y demás que recomiendan libros. No libros de, ¿sabes? No los míticos libros que ves 1, 2, 3, 200 veces, ¿sabes? Sino libros que a lo mejor no son tan conocidos y que te pueden aportar algo. Y por último, también os decía antes, yo soy una persona como muy visual. A mí si una portada, un tal, me llama la atención, es como que me apetece más leer ese libro, no sé. Luego sí que es verdad que me llevo muchos chascos, pero bueno, es normal, ¿no? Así que nada, un poco es eso. Yo diría, dependiendo del estado de ánimo, recordemos que la pregunta era ¿cómo decides tu próxima lectura? Según mi estado de ánimo, club de lectura y recomendaciones de amigos, conocidos o gente, creadores de contenido que recomiendan libros. Esas serían como mis 3 maneras de elegir libros, ¿vale? Novena pregunta es
¿Abandonas libros? A ver, aquí tengo un problema. A mí me cuesta muchísimo, me cuesta horrores dejar un libro. Es que no puedo, ¿sabes? O sea, dejar algo como sin terminar me da un poco de toque, ¿vale? Entonces, hay veces que me meto libros a calzador. ¿Sé que no lo hago bien? Pues sí, sé que es un problema y que debo remediarlo, porque luego sí que es verdad que, jolín, es como una pérdida de tiempo. Sabes que si ese libro no te va a gustar, pues al final no le tienes por qué dar más vueltas. Siempre os pongo el mismo ejemplo y es que realmente es el ejemplo más reciente que tengo de libro que debería de haber dejado y seguí leyendo, y al final la sensación fue de has perdido 2 meses intentando leerte este libro y sabías que no desde la página 400 y te leíste 800 páginas. Entonces, amiga, por favor. Pero, que bueno, el libro del que os hablaba es El año de la langosta, que ya os lo he dicho en varios vídeos, que es del autor Terry Hayes, os lo dejaré por aquí. Yo lo siento mucho, sé que él escribe súper bien. Tiene otro libro que es este, que es Soy Pilgrim, que a mí me fascinó, pero El año de la langosta se me atragantó, lo siento. Y es así. Y luego, por ejemplo, libros que haya dejado, solo recuerdo 2 libros en mi vida que haya dejado. Solo 2. Uno ha sido La Catedral del Mar, de Ildefonso Falcones. Sé que es un grandísimo autor y sé que esto es una unpopular opinion así de grande, pero es que no pude. Igual fui yo, fue mi momento, fue tal, pero vamos, que ahí está en mi casa. De hecho está en Oviedo, no me lo he traído ni como libro de volver a leer, porque no tengo intención ahora mismo de volver a ponerme con ese libro, pero está en mi estantería en Oviedo. Y otro libro que leí pero no acabé de leer fue La mala costumbre de Alana Portero. Esto sí que va a ser, vamos, una acribille de unpopular opinion. Pero es que no pude porque no pude para el libro. ¿Seré yo? Pues seguramente, porque a muchísima gente le encanta y muchísima gente lo tiene como referencia. También os digo una cosa. Fue la época en la que intenté dar una oportunidad al audiolibro y parte del libro intenté leerlo, entre comillas, así. Pero es que ni con esas, así que nada, esos son los 2 libros que yo creo... Ah, bueno, y El Camino del Artista lo veo más como un libro de tareas, no sé, no lo considero un libro, ¿sabes? No sé. Eso. Que abandono libros me cuesta muchísimo, muchísimo, es algo que tengo que corregir y es una tarea pendiente. Pero bueno, como veis, algún libro a lo largo de mis años he dejado, ¿vale? Y luego, y ya como pregunta final, sería, ¿lees varios libros a la vez o eres monógama lectora? Bueno, pues yo creo que con esta pregunta ya os la he respondido antes. Vamos, leo varios libros a la vez. Hace tiempo que no lo hacía, pero de un tiempo acá sí. Sí, porque hay veces que con un libro solamente te atoras. Y aquí, mira, voy a aprovechar esta pregunta para seguir y contaros las lecturas que he tenido en estos días y que estoy teniendo, ¿vale? Voy a enlazarlo. Vosotros sabéis que me elegisteis como libro para leer Cumbres Borrascosas de Emily Bronte y me lo leí, me lo acabé anoche, que estuve hasta las 1000 horas leyendo el libro porque necesitaba acabarlo. Y ¿qué me pasó? Como a mitad del libro y demás era como que sí, no... De hecho llevo como 15 días con el libro o más y no... Decía yo, joder, Lau, perdón. Jolín, Lau, no avanzas. Y efectivamente no avanzaba. Entonces, ¿qué hice? Empecé a leer en el Kindle Carcoma de Laila Martínez, que os lo dejaré por aquí también para que lo veáis. Es que es un libro tan distinto, o sea, muy, muy distinto. Y me está petando la cabeza, es un poco paranoia de libro, digo yo. Pero es de esos libros que dices, ¿qué carajo estoy leyendo? Pero a la vez quiero seguir leyendo más, ¿sabes? Estoy en ese plan. Entonces nada, Carcoma creo que me lo acabaré hoy porque es un libro bastante cortito.
Y valoración de Cumbres Borrascosas. A ver, Cumbres Borrascosas. Yo creo... A ver, vamos a empezar desde el principio. Bueno, lo primero de todo, yo no sabía absolutamente nada ni de qué iba el libro, ni había visto adaptaciones que se han hecho al cine, ni de nada. De hecho, yo siempre había pensado que este libro era un libro de romance del estilo Orgullo y Prejuicio o una cosa así. O sea, esa era la idea que yo tenía en la cabeza. Pero es que realmente este libro es cero romance. O sea, romance hay, ¿vale? O sea, si nos ponemos exquisitos. Pero realmente es un libro que habla de la obsesión, de la toxicidad, de... no sé, o sea, es un libro como tan sucio, tan desagradable en ciertos momentos, ¿sabes? Que yo creo que es un libro que o amas o odias, ¿sabes? O sea, no tiene término medio. A mí realmente me pareció muy curioso. Cosas que me han gustado del libro es que al final, cuando te cuenta, pues a lo mejor que están en Cumbres Borrascosas en la cocina o en la habitación o lo que sea, es como que sientes realmente ese frío, esa estancia como lúgubre, esa oscuridad, ¿no? Es realmente, es como que yo en mi cabeza estaba pensando en cómo era esa casa y demás, o sea, esa parte ambiental, por ejemplo, cuando te hablan ese calor sofocante, tal, no sé qué, pim pam, es como que vas leyendo y lo vas sintiendo, ¿sabes? Entonces, luego son personajes que al final piensas, ¿he empatizado con alguno? Y yo, para mí, mi respuesta es no. Es que creo que no hay nadie bueno. Sí, diría que Nelly, a lo mejor, o el señor Lockwood, porque no sé, son todos como tan desagradables, real. Hay veces que dices, uff, es que este o esta otra, pero realmente es gente horrible haciendo cosas horribles. Es un poco, yo creo que la definición que daría de los personajes de esta novela. Y luego, lo guay de este libro, yo creo que también es un poco la parte de que es como una novela dentro de una novela, ¿vale? Sin desvelaros ni nada, al final esta es una historia que se cuenta a modo de cotilleo, salseo, ¿sabes? De la que era o es una criada de la casa, pues a un señor que no conoce la familia, ni las haciendas, ni nada. Entonces, bueno, es una forma peculiar, ¿no?, de contar este libro y a mí sí que es verdad que me ha gustado la manera en la que está escrita y la manera en la que te lo cuentan. Opinión personal de si me ha gustado o no me ha gustado. Le voy a dar 4 estrellas a este libro porque en general me ha gustado mucho todo, me he metido muchas veces en la historia, pero hubo momentos en los que desconecté un poquito, ¿vale? Como os dije, el no conectar a mí con los personajes a veces me hace que me salga de la historia, ¿sabes? Entonces, si no empatizo con ninguno, jolín, pero es que no se puede empatizar con ellos, o sea, sería yo, no sé, una psicópata. Pero tiene un 4 por eso, porque me faltó un poquito de conexión con los personajes, pero lo que es la trama, lo que te cuenta, la manera de escribir, la manera de detallar los sitios, a ver, que tampoco es que te lo detalle todo milimétricamente, pero sí que te hace sentir como en esa atmósfera, con lo cual eso me parece mucho más guay, ¿sabes? Que sin darte esos pequeños detalles como hacen otros muchos autores, ¿vale? Que es fantástico, logra meterte en esa estancia, ¿vale? Entonces eso me parece un súper acierto. Y eso es en cuanto a Cumbres Borrascosas. Así que nada, este se va para la estantería. Esta estantería va a ser la de libros acabados. ¿Veis que he puesto otra estantería aquí? Así que nada, a ver si voy poco a poco pasando de una estantería para otra. Y rellenando esta, por supuestísimo. Y el próximo libro del que os hablaré, que ya será en el próximo vídeo, pues os contaré un poquito acerca de Carcoma, ¿vale?
y lo que me ha gustado o lo que no, sabemos. Bueno, familia, pues me quedo por aquí. Lo siento si se me ha hecho un poco largo, empiezo a hablar y es que no paro. Pero bueno, sabéis que me gusta mucho hablar de libros, recomendaros cositas y bueno, también algo diferente, ¿no? Para que me conozcáis a mí un poco más como lectora sobre esas cositas que me gustan y que no me gustan, ¿vale? Si hemos coincidido en alguna de las preguntas del cuestionario, o si no, me gustaría saberlo. A ver si nos parecemos un poquito. Que el otro día me dijo una chica que nos parecíamos bastante, que nos gustaban más o menos los mismos libros y me parece muy guay. Así que nada, si acabas de llegar, mi nombre es Laura, los jueves hago vídeos de libros en esta sección que llamamos Vamos a hablar de libros y los lunes, los 2 días a las 7 de la tarde, los lunes hablo pues acerca de mi vida. Normalmente hago weeklies o unos días conmigo, así que bueno, por aquí me tienes y aquí me despido. Espero que pases muy buen jueves, que hoy es jueves, que mañana es viernes y que ya tienes ahí al lado, justo al lado, el fin de semana. Entonces, mil gracias por estar aquí conmigo un jueves más. Si acabas de llegar y quieres seguir viendo vídeos, porfi, suscríbete y si me quieres un poquitito y quieres que siga hablando de estos libros, dame un like, dame amor, escríbeme un comentario, que no cobra. Así que nada, familia, os mando un besazo y hasta el lunes o el jueves. ¡Chao!